La paz del Señor Jesús, amados hermanos. La Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios es una obra que persevera en la sana doctrina. Amados hermanos, estamos en los tiempos peligrosos, donde la maldad se ha multiplicado sobre la faz de la tierra. Sabemos, amados hermanos, que estamos en las últimas horas, tiempos finales, donde la maldad se ha multiplicado sobre la faz de la tierra, donde los señales se están cumpliendo al pie de la palabra. Amados hermanos, allá en San Mateo, su capítulo 16 y su verso 5 hasta el 12, la levadura de los fariseos. Amados hermanos, tenemos que vigilar, orar y ayunar, escudriñar la Biblia Sagrada y guardar los mandamientos del Señor y la fe de Jesús. Amados hermanos, allá en verso 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Verso 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Verso 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Verso 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Verso 10. Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? Verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Verso 6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amados hermanos, tenemos que guardarnos, cuidarnos. Guardaos, dice el Señor, de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amados hermanos, millares de ellos están en el mundo entero, siendo engañando. Millares de los fariseos, saduceos, falsos profetas en el mundo entero. Amados hermanos, sabemos que estamos en los tiempos peligrosos. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pastor, ¿cuál será la doctrina, la levadura de los fariseos o de los saduceos? Amados hermanos, la doctrina de los saduceos o de los fariseos hoy en nuestro día es aquellos que apoyan la televisión. Amados hermanos, son falsos profetas los que apoyan la televisión, aquellos que dicen ser pastores. Tienen allí, he oído, amados hermanos, muchos de esos falsos profetas tienen hasta su equipo de fútbol allá en su iglesia. Y amados hermanos, y dicen ellos así, de esta manera: es mejor entre hermanos, es mejor jugar el fútbol entre hermanos, dicen ellos. Falsos profetas los que apoyan la televisión, amados hermanos, la televisión y la imagen de la bestia. Falso profeta los que apoyan el WhatsApp. Falso profeta los que apoyan el Facebook, el Twitter, el Instagram, el Messenger. Estos son las levaduras de los fariseos y de los saduceos, amados hermanos. Todo predicador que tiene la televisión en su casa o tiene
el WhatsApp, el Facebook activado en su teléfono, en su computadora, son falsos profetas. Según la Biblia Sagrada, amados hermanos, esos son las levaduras de los fariseos, son las doctrinas de fariseos y de saduceos. Amados hermanos, verso 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado de las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos son los falsos profetas. Hoy en nuestro día, amados hermanos, dicen que no es pecado usar la televisión. Dicen allí que no es pecado. Hasta dicen así, de esta manera podemos usar para predicar en el mundo entero. La realidad es esto, amados hermanos. Dirá el hermano pastor, y los que predican en la televisión, ¿quiénes son ellos? Conforme la Biblia Sagrada, amados hermanos, son los falsos profetas que la Biblia habla, porque ellos nunca te van a decir la verdad. Ellos nunca van a predicar que la televisión es la imagen de la bestia, porque mientras ellos tienen la televisión en su casa, son falsos profetas, engañadores, lobos rapaces, conforme la Biblia Sagrada, amados hermanos. Amados hermanos, Dios ha revelado en los tiempos finales. Dios habló a su profeta, el profeta Daniel. Muchos correrán de aquí y para allá, y las ciencias se aumentarán. Amados hermanos, la ciencia se aumenta sobre la faz de la tierra. Santo es el Señor. Sabemos que estamos en los tiempos peligrosos. Amados hermanos, falsos profetas, los que apoyan el WhatsApp, el Facebook, falsos profetas, creyentes mundanos, los que tienen la televisión en su casa, o tienen el WhatsApp activado, o tienen el Facebook activado en su teléfono, son creyentes mundanos y son falsos delante de nuestro Padre celestial. Por esa razón, amados hermanos, el Señor nos alerta a través de esta palabra. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado de la doctrina de los falsos profetas hoy en nuestro día. Hoy en nuestro día, amados hermanos, los falsos profetas solo bautizan a la gente en las piscinas, en las piletas. Otros bautizan derramando agua en la cabeza, otros solo en el nombre de Jesús. Otros bautizando a niños fuera de la Biblia, antibíblico. Amados hermanos, el bautismo es totalmente liberada, totalmente una persona adulta que sabe las cosas que no le agradan a Dios y las que le agradan al Señor. Amados hermanos, el bautismo verdadero es en corrientes de aguas y liberadas de cualquier cosa, del cigarro, del fútbol, de la televisión, de las redes sociales, del WhatsApp, del Facebook. Tiene que estar liberada de todas esas cosas, amados hermanos, para poder realizar el bautismo conforme la Biblia Sagrada. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La paz del Señor Jesús, amados hermanos.